Lucas 18. Lucas 18. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Los creyentes tenemos la necesidad de orar. Dios no necesita de nosotros, pero nosotros necesitamos de Él. Y nosotros podemos creer que tenemos necesidad de esto y de aquello y de aquello. Pero Dios dice, no, ustedes tienen necesidad de orar. Y no desanimarnos. Eso de no desmayar quiere decir que hay oposición. El diablo no quiere que oremos, la carne tampoco. Pero sea que el diablo no quiera o nuestra carne tampoco, de todas maneras tenemos que orar. Es una orden. Y no solamente es una orden, es una necesidad. Entonces, si no oramos, desobedecemos. Si no oramos, entonces no reconocemos esa necesidad, creemos que estamos bien, que no hay peligro, que no hay riesgo. Hay muchos versículos, yo nomás escogí que hablan acerca de la obligación que los creyentes tenemos de orar. Pero vean lo que estoy diciendo, que los creyentes tenemos. Un inconverso también tiene la necesidad de orar, pero ellos no pueden. Los únicos que pueden son los que han nacido de nuevo, los que tienen el Espíritu Santo. Un inconverso tal vez ore, pero Dios no lo escucha. Pero cuando una persona nace de nuevo, lo hace consciente de su necesidad, y el inconverso no tiene esa conciencia. O sea, los inconversos oran tal vez para sentirse bien, porque creen que deben hacerlo, quieren cumplir con un deber, quieren quedar bien con su conciencia, con sus papás, con los hermanos, no sé. Pero el creyente siente la necesidad de acercarse a su Padre Celestial. Una persona que no ha nacido de nuevo no es un hijo de Dios. Y por lo tanto, no va a buscar un lugar secreto para derramar su alma ante Dios. Vean lo que estoy diciendo, para derramar su alma. Los creyentes, cuando oramos, no derramamos nuestras palabras, derramamos nuestra alma. O sea que acá dentro de nosotros sentimos la necesidad de abrirle nuestro corazón a Dios. Los inconversos, los que no han nacido de nuevo, tal vez traten de orar, pero no lo harán para eso. Lo harán nada más para calmar su conciencia. Un hijo de Dios se siente insatisfecho, se siente intranquilo, se siente mal si no puede hablar con su Padre Celestial. No podemos vivir sin orar. Sí, hay veces que descuidamos la oración. No cabe duda, todos tal vez llegamos a hacerlo. Pero cuando lo hacemos, después nos sentimos mal. El Espíritu Santo mismo hace que nos sintamos mal porque no oramos. Una persona que no ora o que descuida constantemente la oración, pues no podemos pensar, no podemos creer que esa persona sea cristiana. Aunque evangelice, aunque lea mucho, aunque ande repartiendo libros y folletos, si no tiene la práctica habitual de orar, esa persona no es cristiana. Aunque haga buenas obras, esa persona no es cristiana. La oración a menudo es descuidada. Es posible que descuidemos más la oración que la lectura. Hay muchas personas que leen mucho, que leen la Biblia y otros libros, y que les gusta hablar de lo que leen, pero ¿qué de la oración? Muchos que dicen ser creyentes no oran. Se levantan, se bañan,
se van a trabajar, llegan en la noche, cenan, se acuestan, pero no oran, o nada más de lengua para afuera, pero una oración así no es oración. Dios los bendice, Dios les da el oxígeno, Dios les presta su sol y su lluvia, pero no oran, no están agradecidos, no están conscientes que dependen de Dios, que necesitan de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo Dios no les importa. ¿Y cómo lo demuestran? Pues no orando. Entonces vienen siendo como animalitos, como si no tuvieran un alma inmortal, como los animalitos que van al polvo, pero que no le van a rendir cuentas a Dios. Son personas que les importa la gente, les importa la familia, el trabajo, les importan los estudios, la cuenta en el banco, pero Dios no les importa realmente. A Dios no lo buscan, no lo aprecian, no lo valoran, por eso es que no oran. Nosotros sabemos que nuestra vida depende de Dios, nuestra salud depende de Dios, nuestra felicidad, nuestra paz dependen de Dios. Entonces vean si no será una necesidad que oremos. Si oramos fríamente, si oramos por rutina, porque estamos acostumbrados a hacerlo, eso equivale a ser hipócritas. Porque es cierto que los cristianos tenemos que orar todos los días, pero no debemos caer en el formalismo. Pues es que tengo que hacerlo, es mi deber. Podemos caer en el error de perder de vista esto y darle demasiado énfasis al trabajo, al dinero, a la gente, a las amistades, a la familia, y perder de vista que nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios es lo más importante. Si oramos y nuestras palabras no salen de nuestro corazón, esas no son verdaderas oraciones. Cuando descuidamos la oración, podemos fácilmente caer en el error de ver pecados ajenos y no los propios. Un creyente puede llegar a ese punto, de nomás estar viendo los errores que cometen los demás y no los propios. Una persona que está así no puede orar. Tal vez ore: Señor, te pido por fulano, sutano, mengano, etcétera, porque ve el pecado de ellos. Pero si no ve el propio, no puede orar realmente. Una persona que duda de la existencia de Dios, que duda del amor de Dios, no puede orar. Bueno, un creyente no puede llegar a ese punto, pero puede llegar cerca de eso. O sea, un creyente puede llegar a un nivel tan bajo que puede el diablo insinuarle en su cabeza: bueno, tú dices que Dios y que Dios, pero ¿estás de veras seguro que Dios existe? ¿Estás seguro tú que Dios te escucha? Si hemos caído en un bache espiritual, podemos llegar a dudar de la misma existencia de Dios y del amor de Dios. Entonces, estando en ese punto, pues, ¿cómo vamos a orar? Hay personas que se afanan tanto por el mundo, por el futuro, que descuidan la oración. Creyentes que descuidan la oración, que ríen y cantan cuando debieran llorar. ¿Pero cómo? ¿Qué acaso no Dios dice que debemos gozarnos en el Señor y que debemos estar siempre contentos, etcétera? Sí, pero también dice Santiago: vuestra risa se convierte en lloro, ¿se acuerdan? Y vuestro gozo en tristeza. Sí, los creyentes debemos estar siempre contentos, pero cuando descuidamos la oración no tenemos motivos para estar contentos. Un creyente que no está pensando en las compras, en las ventas, en la ropa, en los quehaceres, en los perfumes, en las corbatas, ¿cómo podrá orar? Un creyente que no tiene el deseo de servir a Dios, que no tiene el deseo de ser útil a sus semejantes, ¿cómo podemos pensar que ora?
pues tal vez lo haga, pero será de una manera muy superficial. Cuando platicamos con una persona, más o menos podemos darnos cuenta si ora o no, o si ora muy fríamente, muy desinteresadamente. Cuando un creyente ora, cuando tiene ese hábito y ama a su Dios y sabe que depende y necesita de su Dios, lo demuestra en sus pláticas. ¿Qué es lo que hace la oración? Que consume nuestro pecado. Si nuestra oración no consume nuestro pecado consumirá nuestra oración. El pecado ahoga la oración. Pero Dios nos ha dado muchos estímulos para orar. En realidad no tenemos pretextos. No tenemos excusas para no orar. Sabemos que Dios nos escucha. Cristo abrió el camino para que Dios nos escuchara. Nos acercamos a Dios con confianza. Nos acercamos no a un Dios cruel, insensible. Nos acercamos a un Padre Celestial que nos ama. Entonces la puerta está abierta. Entonces, ¿por qué no orar? El trono de la gracia es un trono y por lo tanto es temible, pero es de la gracia. Puede recibirnos Dios. No solamente puede, quiere. Oramos no porque podemos ser escuchados no porque seamos muy buenos, sino porque el nombre de Cristo es nuestro pasaporte. Él es el que nos mete el hombro. Entonces, por Cristo nos podemos acercar confiadamente a ese trono. Y sabemos que aun si estamos cansados o deprimidos o molestos o enojados, de todos modos tenemos que orar. Con ganas o sin ganas tenemos que orar. A veces, como que no nos salen las palabras. A veces sentimos como que nuestro corazón es muy duro. Como que no tenemos palabras para dirigirnos a nuestro Padre. Pero si no tenemos esas palabras, el problema no está en Dios. El problema está en nuestro corazón, que es duro. Entonces, si yo digo, bueno, pues no tengo ganas de orar, creo que mi corazón está muy duro, entonces no voy a orar, ¿cómo? Es cuando más debo orar. Además, acuérdense ustedes que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Y la mera verdad, nuestras debilidades son muchas, debilidades físicas, emocionales, intelectuales, mentales. Entonces, debemos decirle al Espíritu Santo, ayúdame. Si le decimos al Espíritu Santo que nos ayude, o si le pedimos al Padre que envíe su Espíritu Santo y que ponga en nuestro corazón, en nuestra mente, las palabras, los pensamientos, los deseos, Él lo hará. Señor, ¿por qué no puedo orar? ¿Por qué no me importa si yo sé que fulano es inconverso y mi hijo y mi tío y mi primo y mi abuelo y mi mamá son inconversos? ¿Por qué no me importa eso? ¿Cómo es que no me duele que van rumbo al infierno y a mí no me preocupa? Acuérdense ustedes de cuántas promesas hay para los que oran. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Entonces ahí están las promesas. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Acuérdense ustedes el caso de la elección de la viuda inoportuna. Cuando llegó con el juez injusto, el juez injusto no quería hacerle justicia, pero ella insistió y se salió con la suya. Parece a veces como que Dios no nos quiere escuchar, como si no le interesáramos, pero no es posible. Acuérdense del poder de la oración. La Biblia nos menciona mucho el poder de la oración. La oración abrió el Mar Rojo. La oración hizo brotar agua de la roca. La oración hizo descender pan del cielo. La oración hizo que el sol se detuviera. La oración hizo descender fuego del cielo. La oración desbarató el ejército de Sennacherib. Cuando Abraham estaba orando, Dios detuvo su mano y no destruyó Sodoma. Pero cuando Abraham dejó de orar, cayó fuego del cielo. Otra cosa, la oración es el secreto de una vida de santidad.
¿Por qué hay creyentes que aman más a Cristo que otros? ¿Por qué hay creyentes que están más contentos, son más felices que otros? ¿Por qué unos son más valientes y esforzados que otros? ¿Por qué hay unos que evangelizan más que otros? Pues porque oran más. No cabe duda. Todos los creyentes amamos a Cristo. Si no lo amáramos, pues no seríamos creyentes. Pero no cabe duda que algunos lo aman más que otros. Hay creyentes que parece que no progresan, que están muy estancados. Pues sí, son creyentes, pero pasan años y siguen siendo bebés. Bebés en Cristo. No maduran. Y se nota en su vida, en su conducta. Las fallas que cometían hace ellos las siguen cometiendo. Las mismas debilidades que tenían las siguen teniendo. No admiten más que la leche del Evangelio. No admiten el alimento sólido. Hay creyentes que se les nota su falta de interés, su falta de amor en los hermanos, su falta de interés en las cosas de Dios. Están en un pequeño círculo y no pueden salir. Es triste, pero así es. Pero hay creyentes que progresan mucho. Hay creyentes que crecen rápido. Hay creyentes que si no sirven a Dios no pueden estar contentos. Hay hermanos con los que da gusto platicar. Hay hermanos que hacen bien y que no se cansan de hacerlo. Hermanos que aman a Cristo y que quieren que otros lo amen también. Desgraciadamente, hermanos, así no abundan. ¿Por qué unos crecen y otros no? ¿Por qué unos oran más que otros? Por eso. Poca santidad, poca oración. Hay algunos que piensan que la santidad era para los creyentes de antes. No, pero los creyentes santos como los de antes ya no existen ahora. No. La santidad era para los creyentes de antes y no para los de ahora. La santidad es para todos los que la buscan, para todos los que oran. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. ¿Cómo viene el poder? Buscando el rostro de Dios. No buscamos el poder, buscamos el rostro de Dios, y al buscarlo y viene el poder, viene la gracia, viene el Espíritu Santo y te llena y te cubre. ¿Cómo empezamos la vida espiritual? Con el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo progresa, cómo prospera la vida espiritual? Con el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo desea que oremos. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo anhela que oremos y nosotros no queremos orar? ¿Saben por qué hay creyentes que constantemente caen en tentación? Porque no oran. Si ustedes están conscientes de una mala inclinación, pero están orando en contra de esa mala inclinación, Dios no nos abandonará. Dios no nos soltará de su mano. Dios no nos dejará caer en tentación. Pero si menospreciamos la oración, si descuidamos la oración, no se sorprendan si mañana caen en tentación. Leí el caso de Orígenes. Orígenes fue uno de los padres de la fe del siglo I del cristianismo, de los primeros siglos del cristianismo. No sé exactamente en qué época vivió. ¿Saben qué hizo Orígenes? Que se desató una persecución y negó a Cristo. Negó a Cristo. Y le dijeron: si realmente te desdices de tu fe, ven y adora a nuestros ídolos. Pues lo llevaron al templo donde estaban los ídolos y los adoró. ¿Pero qué creen que hizo? Salió de ahí y se puso a llorar. Y reconoció su pecado. Y le pidió perdón a Dios. Y fue con los que lo habían agarrado antes. ¿Y saben qué reconoció a él? ¿Saben qué dijo? Dice: ese día que negué a Cristo, dice, no había orado yo en la mañana. ¡Wow! Descuidar la oración por las mañanas es un grave error. El descuido de la oración es la causa del enfriamiento, del apartamiento espiritual. Acuérdense de Pedro.
Cuando estaba cerca de Cristo, ardía. Pero ¿qué pasó cuando se alejó? Se enfrió. ¿Y qué pasó cuando se enfrió? Negó a Cristo. ¿Se acuerdan que Pedro seguía a Cristo de lejos? Cuando lo agarraron, cuando lo atraparon, Pedro lo seguía, pero de lejos. Dios quiere que sigamos a Cristo de cerca, no de lejos. En Apocalipsis, Dios acusa a los efesios de haber perdido su primer amor. ¿Se acuerdan? Ese es un pecado que podemos cometer todos. Que amábamos más a Cristo antes que ahora. ¿Pero cómo es eso? ¿No se supone que deberíamos amar más a Cristo ahora que antes? ¿Saben qué puede pasar cuando descuidamos la oración? Podemos caer en la desesperación. Podemos llegar a dudar de nuestra salvación. Podemos llegar a pensar que somos hipócritas. Por falta de oración puede haber una conciencia herida, una conciencia acusadora, un corazón afligido. Hay creyentes que cometen tonterías. ¿Por qué? Porque descuidan la oración. Hay creyentes que casi no les gusta platicar con los hermanos. ¿Y saben por qué no les gusta platicar con los hermanos? Porque se sienten mal. ¿Por qué se sienten mal? Porque no oran. Hay creyentes que no tienen paz, no tienen gozo, no disfrutan de la vida cristiana. ¿Y saben por qué? Porque no oran. Leen la Biblia, pero no oran. Escuchan las predicaciones, pero no oran. Los matrimonios que se contraen sin haber orado, las amistades que se cultivan sin oración, los trabajos que se buscan sin oración, son cosas que conducen al borde de una terrible caída. Si dejamos de orar, si descuidamos la oración, nos vamos a meter en terribles problemas. ¿Por qué Lot acabó como acabó? ¿Por qué se perdió su esposa y sus hijos? Por no orar. Porque si hubiera orado, no se hubiera metido en Sodoma. ¿Saben ustedes por qué Sansón perdió su fuerza y sus ojos? Por no orar. Por poner sus ojos en las mujeres. Josafat se metió en una sociedad que le perjudicó grandemente. Debemos tener cuidado con las malas sociedades. ¿Por qué Josafat cometió aquel terrible error? Por no orar, por no consultar con Dios. ¿Recuerdan que Marta, cuando Cristo fue a su casa, le dijo a Jesús, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? ¿Se acuerdan? Marta se atrevió a regañar a María, que estaba escuchando la predicación. Y no solamente regañó a María, regañó a Jesús. Dice, ¿no te preocupa que mi hermana me deja servir sola? O sea, mi hermana está mal y tú también. ¡Qué atrevimiento! Le dijo a Cristo que estaba mal. Casi siempre, cuando un creyente cae en pecado, es por descuidar la oración privada. Acuérdense del caso del rey David. En el tiempo que los reyes iban a la guerra, él debería estar en la guerra, pero estaba en su casa tomando la siesta. ¿Es pecado tomar una siesta? No, pero se andaba paseando en la terraza cuando los hermanos, cuando la gente estaba en peligro de muerte. ¿Cómo es posible que si la gente estaba en peligro de muerte, él se paseaba como si nada, ningún peligro hubiera? Si hay hermanos que están siendo perseguidos y que los están matando, ¿cómo es posible que yo ando de vacaciones? No puede ser. ¿Recuerdan que Cristo le dijo a Pedro y a los demás que oraran por él en Getsemaní? Les dijo, ¿no pueden velar conmigo ni una hora? ¿Y qué pasó un poquito después? Negó a Cristo. No pudo velar ni siquiera una hora. Si un creyente cae en pecado, ¿saben qué pasa con sus conocidos? Que ven que cae en pecado, se van a burlar de él. Ahí está el fulano que me evangeliza, mira lo que ha hecho. Si caemos en pecado, los demás se van a burlar de nosotros. Pero cuando se burlan de nosotros, no saben ni por qué caímos. No saben. Descuidemos cualquier cosa, pero por favor no descuiden la oración. La oración es la clave del gozo, de la felicidad. En este mundo todos sufrimos.
En este mundo todos tenemos problemas, todos tenemos necesidades, enfermedades, hijos rebeldes, viciosos, hijos ingratos, pérdidas, desengaños, desilusiones, frustraciones. Todos tenemos problemas. Y a mayor sensibilidad en un creyente, más agudo será su sufrimiento. No nos gusta sufrir. Pero si amamos a Cristo, si amamos a nuestros semejantes, tendremos que llorar. Tendremos que llorar por nuestros pecados y tendremos que llorar por los pecados ajenos, por los pecados de nuestros hijos que no se arrepienten. En este mundo todos sufrimos. ¿De dónde vamos a sacar la paz y el gozo? Pues de Cristo. Llevando nuestras cargas a Dios en oración. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con hacimiento de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haz oración. En lugar de que te preocupes, ponte a orar. En lugar de que te quejes, ponte a orar. ¿Se acuerdan de Jacob? Tenía miedo de que su hermano lo matara. ¿Qué hizo? Se agarró de Cristo. Fue sabio Jacob. Cuando se agarró de Cristo, oró como nunca había orado. ¿Ustedes han orado de esa manera? ¿Se acuerdan cuando el pueblo hablaba de apedrear a Moisés? ¿Qué hizo él? Dobló sus rodillas. ¿Se acuerdan qué hizo Ezequías cuando le llevaron la carta de Sennacherib? ¿Qué hizo? Se puso a orar. Cuando Pedro fue encarcelado, ahí en el libro de Hechos, ¿qué hizo la iglesia? Se reunieron para orar. Orar es el secreto de la paz y de la felicidad. Muchos buscan felicidad y buscan paz, pero no oran. ¿Saben ustedes qué va a pasar si tratamos de llevar nuestras propias cargas? Estaremos preocupados, tensos, molestos, enojados, tristes, desanimados. Cristo se pasaba toda la noche en oración en ocasiones. Si Cristo lo hizo, tenía la necesidad de orar Cristo, imagínense nosotros. El secreto del gozo es abrirle nuestro corazón a Cristo, nuestro amigo, nuestro Dios. ¿Por qué Pablo y Silas cantaban en la cárcel? Porque sentían que Cristo estaba cerca. Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué estaba contento? Porque tenía a Cristo. Dice, aunque no tenga familia ni hijos, aunque no tenga dinero, tengo a Cristo. Nuestra felicidad depende de Cristo. Nuestra felicidad depende del estado de nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En lugar de estar guardando la cartera, vigila tu corazón. Por muy pesada que sea tu cruz, la oración puede aligerarla. Por muy difícil que sea tu situación, la oración te dará un rayo de esperanza. Cuando estés orando, escucharás una voz que te diga, no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué vamos a hacer un día de estos si Dios nos quitara un ser querido? ¿Qué haremos? ¿Nos vamos a volver locos? La oración nos puede dar consuelo. Hagamos lo que hagamos, no dejemos de orar. Y si te sientes indigno y te sientes pecador, con más razón ora. No descuiden la oración. No dejen de orar los jueves. Hay creyentes que nunca dejan de orar. Yo le doy muchas gracias a Dios por los que siempre oran por mí, por los que oran por el programa de radio, por los que oran por este grupo, por la iglesia de Nesa. Yo sé que hay hermanos que nunca dejan de orar.
Si algo bueno hemos visto, si algo bueno hemos hecho, es por ellos que oran. Si hay personas que son salvas, que han sido salvas en estos últimos tiempos, es por esos hermanos. Son hermanos que oran aunque no tengan ganas, aunque estén cansados. Cuando nos ponemos a orar hay una lucha interna. Al diablo no le gusta, a la carne tampoco. Ahí se ve el conflicto, ahí se ve la guerra. El diablo odia que oremos. Pero ¿saben qué? Cuando oramos y no tenemos ganas de orar, esas son las oraciones que más valen. Además, hay ocasiones en que a veces sentimos como que oramos muy bien y nos sentimos contentos. ¡Ay, qué bueno que oré bien! Y hay veces que no podemos, que creemos que no podemos orar y nos sentimos muy mal. Pero ¿quieren que les diga algo? Somos muy malos jueces de nuestras oraciones. Es posible que una oración que creemos que fue buena no lo sea. Y es posible que creamos que una oración que no fue oración sí lo sea. Hay ocasiones en que yo me la paso una hora orando y luego termino, me pongo de pie y digo, no puede ser. Voy caminando, cruzo el patio y empiezo a subir las escaleras. Y cuando voy subiendo las escaleras le digo a Dios, sí, perdóname por mi oración que acabo de hacer. Y digo yo, la hora que estuve orando allá abajo, a lo mejor ni fue oración, pero lo que le voy diciendo a Dios cuando voy subiendo las escaleras, esa sí es una oración. ¡Wow! Uno no sabe, la verdad es que uno no sabe. No debemos estar atentos a lo que le decimos a Dios. No digo que no sea importante, pero es que no debemos calibrar lo que le estamos diciendo. Debemos abrirle nuestro corazón como un niño cuando le habla a su papá. ¡Papi! Pues al papá le gusta escuchar a su hijito, lo carga y lo besa y lo lleva a la tienda y le compra su dulce. ¿Qué vamos a estar juzgando las palabras que nos dice nuestro hijo? Oye, hijo, dijiste mal una palabra y eso no está bien. Y mira, hijo, estarlo regañando porque te está diciendo que te quiere. Cuando estamos orando, estamos frente a la puerta del cielo. Debemos evitar caer en la rutina. Debemos evitar caer en el error de buscar las palabras sofisticadas, bonitas o muy apropiadas y decirle cosas a Dios que no sentimos. Debemos decirle a Dios lo que sentimos. Hay cosas por las cuales debemos orar siempre y no importa si las repetimos, debemos de repetirlas, no importa, pero debemos evitar toda ausencia de sentimiento. Estoy orando por mi suegra, estoy orando por mi tío, por mi primo. Todos los días oro por mi Wendy que está allá en Chicago. Todos los días me acuerdo de mi hija. Pero pues cada que me acuerdo de ella mi corazón se sacude. O sea, yo siento que me duele la situación de mi hija. ¿No pueden ustedes orar en la noche? Cuando menos háganlo en la mañana. Si ya llegan muy noche y están muy cansados, cuando menos oren en la mañana. Si no pueden orar en el día, en la tarde, háganlo en la mañana y en la noche, aunque sea un ratito. Es lo más importante de todo. Y si ustedes oran en la mañana y oran bien, oran 40 minutos, una hora, no digan, pues ya oré en la mañana, ya para qué oro en la noche. No se conformen. No van a decir ustedes, pues como ya almorcé en la mañana, ya para qué ceno en la noche. No, en la noche échense su taquito. No coman demasiado, pero sí coman un poquito. Si no se sienten muy bien, están en la cama, allí en la cama oren. Y si tienen sueño, pónganse a orar de pie un ratito. No creo que se vayan a dormir de pie. Y el diablo tal vez te diga, no, pero es que tienes muchas cosas que hacer. Pues mientras más cosas tengan que hacer, más oren. Eso es lo que decía Lutero. Tengo tantas cosas que hacer, decía Lutero,
que tengo que orar cuando menos unas 2-3 horas. ¿Cómo vamos a esperar una bendición en nuestros trabajos, en nuestras actividades, si no oramos? ¿Cómo podemos pedirle a Dios? ¿Cómo podemos esperar que nuestros hijos no caigan en tentación si no oramos? Bien, si le pedimos a Dios que nuestros hijos no caigan en tentación, no solamente pedimos eso, pedimos que los salve. Ustedes dirán, no, pero si yo le pido a Dios que los salve, ¿para qué le pido que no caiga en tentación? No, debemos pedirle las dos cosas. Debemos unir nuestra oración de la mañana con la oración de la noche, con pequeñas calculatorias a través del día. Cuando vayan ustedes caminando, Señor, ayúdame, dame sabiduría, voy a visitar a fulano, voy a salir a vender, líbrame, ayúdame. Pequeñas oraciones que llegan al cielo. El tiempo que dedicamos a orar nunca es un tiempo perdido, al contrario. Nuestras oraciones deben ser fervientes. No es necesario gritar, ni tampoco levantar las manos como algunos dicen. Podemos orar de muchas maneras. Dios ve el corazón. Si no puedes ponerte de rodillas, no importa. Sentado puedes orar. Tú vigila que tu oración salga del corazón, que sea sincera. Piensa en lo que pides. ¿Realmente deseas lo que pides o nomás estás hablando por hablar? Debemos orar con fe. ¿Qué cosa es orar con fe? Orar conforme a la voluntad de Dios. No vamos a pedirle cosas que no quiera darnos. Recordemos las promesas de Dios. Oremos con valor, con confianza. Acordémonos de quién es Él, nuestro Dios, de que somos su pueblo. Apelemos a los sufrimientos de Cristo. No vamos a ser escuchados por nuestros sufrimientos, ni por nuestros merecimientos. Recordémosle a Dios que nosotros somos su obra. No existe el peligro de orar mucho, más bien existe el peligro de orar poco. Una persona que realmente quiere orar siempre tendrá motivos. Le sobrarán los motivos. Además, otra cosa, no tiene caso lamentarnos de nuestra frialdad o de la frialdad de la iglesia. Hay personas que dicen, no, es que yo veo que esta iglesia está muy fría. A lo mejor piensas que está muy fría porque tú estás muy frío. Pero ¿qué caso tiene lamentarnos de nuestra frialdad? Todos estamos en el mismo barco. Si ustedes dicen, no, pues yo veo al pastor muy frío, pues ora por él para que se caliente. Todos estamos en el mismo barco. Si el pastor acaba mal, pues todos vamos a acabar mal. Si tenemos poca gracia, pidámosle más a Dios. Si ven ustedes que nuestra fe es pequeña, pidámosle a Dios que la aumente. Debemos ser específicos. No debemos confesar de manera general nuestros pecados. Mencionémoslos por su nombre, el pan y el vino. Cuando estemos orando, no estemos pensando tanto en las fallas de otros. Pidámosle a Dios que los bendiga, que puedan superar sus errores, que los santifique, que supla sus necesidades, que salve a sus hijos. Mencionen los nombres de los hijos de los hermanos. Tampoco es conveniente pedirle de manera general que nos santifique, no. Si tú ves que te falta humildad, pídele a Dios que te dé más humildad. Que te falta mansedumbre, pídele a Dios que te dé más mansedumbre. Te falta dominio propio, pídele dominio propio. Te falta amor, pídele amor. Debemos pedirle lo que creemos que necesitamos. Tampoco es suficiente pedirle a Dios que nos ayude generalmente en nuestras necesidades. No, si tú ves que tu hijo necesita zapatos, pídele a Dios por los zapatos de tu hijo. Necesita cuadernos, pídele a Dios por sus cuadernos. ¿Qué pensarían ustedes si tuvieran una esposa que te dijera, ¿sabes qué, esposo mío? La mera verdad, yo no soy feliz. ¿Estarías tú contento con que tu esposa te dijera que no es feliz si no te dijera la causa? No, tú te preocuparías por saber la causa. Ah, caray, a ver, viejita, siéntate. A ver, explícame por qué no eres feliz. Debemos decirle las causas de nuestro Dios. No debemos orar a la ligera, superficialmente. Debemos explicarle a Dios las cosas, decirle las cosas.
que nos importan las cosas. Si ustedes platican con una persona de un tema importante, no van a hablar 2-3 minutos, no, siéntate, quiero hablar contigo. Y una plática importante llevará 1 hora, 2 horas, qué sé yo. Pues si tú crees que es importante lo que le vas a decir a Dios, pues háblale. Dile que se siente frente a ti para que te escuche. No le podemos ocultar nada a Cristo. Él conoce nuestro corazón. No olvidemos orar por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros parientes. Cada hermano nuestro tiene un drama. Y en nuestras oraciones no se les olvide siempre dar gracias. Tenemos motivos para estar agradecidos. Siempre darle gracias a Dios. Si Él nos ha perdonado, imagínense si no tenemos motivos para darle gracias. Si ha tenido misericordia de nosotros. Cada vez que nos vamos a acostar, nos acostamos por la misericordia de Dios. Y si despertamos es por la misericordia de Dios. Siempre debemos estar contentos. Sí, el texto de Santiago dice, afligíos y lamentad y llorad. Pero aún así, aunque lloremos por nuestros pecados, tenemos muchos motivos para estar contentos. El hecho de que lloremos no quiere decir que después de llorar no vamos a estar contentos. Mantengamos una estrecha vigilancia en nuestras oraciones. ¿Cómo empezó nuestra vida espiritual? Por la oración. ¿Cómo se mantiene fresca nuestra vida espiritual? Por la oración. Y así madura. Apartémonos de todo lo que estorbe nuestras oraciones. ¿Qué es? Investiga. Si hay algo que te impide orar, pregúntale a Dios. Pídele que te muestren que estás mal. Todos necesitamos de Dios. Absolutamente todos. No dejemos de orar.